Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Hoy ya el Evangelio en Mateo 13, versículos 54 al 58. Famosísimo, hermanos y hermanas, nadie es profeta en su propia tierra, y no solamente en su propia tierra, hoy Jesucristo añade, ni con su propia familia. Y si ciertamente algo nos preocupa a ti y a mí, siempre ha sido, hermanos y hermanas, la conversión de la gente que más amamos y la conversión de la gente que más apreciamos. Y a veces pensamos que por estar cerca de nosotros nos van a hacer caso, que por estar cerca de nosotros van a creer en lo que decimos de Dios, que por estar cerca de nosotros van a creer que nuestra conversión, que nuestra transformación, que nuestra entrega y donación a las cosas de Dios es sincera y que en verdad Dios ha obrado un cambio. Muchas cosas pasan, hermanos y hermanas, y a veces hay como una resistencia de parte de los allegados, de los amados, de aquellos a quienes más apreciamos, de creer en lo que nosotros estamos diciendo acerca de Dios y acerca de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y si le pasó a Jesús, que es lo que pasa hoy en el Evangelio, hermanos y hermanas, nos puede pasar a nosotros. Hoy la reflexión y la meditación está envuelta dentro de todo este gran misterio, ¿no? Ese lamentable rechazo de parte de familia, amigos y conocidos cuando le hablamos acerca de Dios y no están dispuestos a aceptar nuestro testimonio o la evangelización que hacemos ante ellos. Y esto, hermanos y hermanas, en cierto sentido sí que llama la atención. En una ocasión me consultaba un líder de grupo que tenía ese mismo problema y de hecho yo le cité este texto bíblico de Mateo 13, versículos 54 al 58, ya que él me consulta y busca alguna solución para ese grave dilema. Tengo la capacidad de hablar en público, tengo la capacidad de llevar el mensaje de Jesús y he visto vidas transformadas, he visto personas que han cambiado, que han venido donde mí, me lo han agradecido, me decía él, pero con mi propia familia, padre, no puedo. Con mi propia familia algo sucede. Y ciertamente, hermanos y hermanas, nosotros queremos que el esposo, que la esposa, que los hijos, que las hijas, que nuestros hermanos, que los que son amigos y amigas del alma, lleguen al conocimiento de la verdad, se transformen y lleguen a reconocer a Jesucristo como el Salvador. Vamos a esperanzarnos con la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, de hallar una solución, una respuesta a lo que tenemos que hacer ante este caso que se da con tanta frecuencia en nuestro alrededor. Idea, fuerza para guiarnos por el camino de la reflexión de hoy. Hermanos y hermanas, a nadie, tú y yo, cuando evangelizamos, les estamos pidiendo que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Jesucristo, nuestro Salvador. Esto hay que tenerlo en mente, hermanos y hermanas, porque aquí hay pues que pensar en que Dios es el que está detrás de muchas cosas. Donde nosotros no podemos llegar, ahí llega nuestro Dios del cielo. Pues, hermanos y hermanas, la sabiduría y sobre todo los milagros de nuestro Señor Jesucristo, hoy, dice el versículo 54 del texto que estamos reflexionando, le causaban a la gente escándalo, dice el versículo 56. Y a la misma vez le causaban a la gente admiración, ver lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y esta gente, hermanos y hermanas, es gente que
conoce a nuestro Señor Jesucristo. En el caso de hoy, la misma palabra nos dice que lo vieron crecer en Nazaret, allí donde nuestro Señor Jesucristo se había criado. Hermanos y hermanas, fue tanto y tan duro el golpe, hermanos y hermanas, que aquella gente llegó a preguntarse, dice el versículo 56, ¿de dónde saca todo esto? O sea, la sabiduría, los milagros y la forma en que enseñaba. ¿De dónde este hombre que nosotros conocemos saca todo esto? Especialmente esa enseñanza, nos dice el versículo 54. Esta gente, hermanos y hermanas, conocía muy bien a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver desde qué óptica le conocían, desde qué trasfondo conocían a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 55 es bueno para identificar qué conocía esta gente acerca de Jesucristo. Bueno, el hijo del carpintero, dice ese versículo, que su mamá es María, ¿no? Y que conocen a sus parientes, hablan de sus hermanos, que los conocen por nombre, y también hablan de sus hermanas, y de hecho señalan, ellos todavía viven aquí, en Nazaret, la familia de este hombre. Esto llama mucho la atención, hermanos y hermanas. El hecho está en que esta gente, hermanos y hermanas, ¿cómo conocen a Jesús? ¿Y de qué le conocen? Pues esta gente conocen a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, como un hombre, como un ser humano, como un hijo, como un vecino, como el paisano que vive con nosotros. Es eso de lo ordinario, de lo común, de lo que tiene de igual con nosotros. Pero ahora, hermanos y hermanas, ellos notan que se presenta como alguien extraordinario, que es poco común, que enseña con sabiduría y que enseña haciendo también milagros. Y ahí está la pregunta, ¿de dónde le sale todo esto a esta persona? Hay una admiración aquí, dice el Evangelio, pero vamos a asegurar, hermanos y hermanas, que esta admiración de la que esta gente participa, lamentablemente no es la admiración de la gente que tiene fe y que cree en Jesús, que nosotros hemos visto en otros casos. La admiración de la gente aquí no tiene que ver nada de una admiración porque tienen fe o de una admiración por la persona de Jesucristo porque creen en Él. Esta admiración puede ser parte de la envidia. Y escúchalo bien. Desde esa perspectiva es que estamos viendo hoy la reflexión y la meditación. Tiene que ver con la envidia. Ya que todas estas preguntas, hermanos y hermanas, que se hace esta gente, esa admiración no es la admiración del que acepta y reconoce a Jesús como el Mesías. Esa es la identidad verdadera de Cristo. Del que reconoce y acepta a Jesucristo en su misión, que es el enviado del Padre, del Dios del cielo, para salvar nuestras vidas. Por el contrario, hermanos y hermanas, la admiración que aquí manifiesta toda esta gente, aclara el mismo Evangelio, es el resultado de la falta de fe. Eso está en el versículo 58 de hoy. Por eso es que podemos hablar un poquito acerca de admiración envidiosa. Esa es la admiración que aquí no viene de la fe, además no viene del creer. Es como el que dice y ve a Jesucristo, que lo conoció desde pequeño, 30 años. Después de los 30 años es que Jesucristo tiene esos 3 años de vida pública y donde actúa como el Mesías enviado de parte de Dios. Entonces, esta gente, hermanos y hermanas, ¿por qué decimos admiración envidiosa? Pues grandes signos, grandes milagros, grande enseñanza, grande sabiduría. Y entonces, ¿por qué él y no yo? Piensa en su momento. ¿Por qué Jesús, que es de aquí, del barrio, y por qué no fui yo? ¿No? Hablar de Dios, hermanos y hermanas. Piensa ahora por un momento a aquellas personas que conocemos desde siempre. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde que éramos pequeños, desde que nos conocieron en el barrio, desde que conocieron nuestras altas y nuestras bajas, lo que fuimos, lo que no fuimos. Hablarle de Dios incluso a la familia, a los que amamos y a los que apreciamos, hermanos y hermanas, no resulta fácil, ¿no?
se presenta y lo advierte Jesucristo hoy como un reto y como algo difícil. En ciertos momentos, hermanos y hermanas, no le podemos llevar el mensaje de salvación a estas personas que tanto amamos y tanto apreciamos y queremos evangelizar y queremos que conozcan las cosas de Dios, pero no le podemos llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo yo pienso en esto? ¿Cómo yo reflexiono acerca de esto? ¿Será que le provocamos envidia a ellos y por eso no aceptan lo que estamos diciendo? ¿Será porque ellos ven que estamos demasiado entregados en nuestra vocación cristiana y que ha habido realmente un cambio, una transformación, una bendición y sienten envidia de que nos vayamos nosotros a hablarles de nuestro testimonio y que piensen que le estamos tirando las cosas en su cara y sacándoselas en su cara, dándole por la cabeza para que aprendan? ¿Será que esto pasa? Estas son las preguntas que nos podemos hacer, hermanos y hermanas. A veces aquellos a quienes más amamos, tú los conoces, aquellos a quienes más apreciamos, son los menos que nos escuchan. ¿Por qué? ¿En qué se fijan, hermanos y hermanas, estas personas, los que amamos, los que apreciamos más? En cuanto a nosotros, ¿se fijan más en nuestra debilidad que en nuestra grandeza, en nuestro pecado y no en nuestra gracia, si lo podemos pensar desde ese punto de vista, ¿no? En nuestros defectos y no en nuestras virtudes? Se estarán preguntando, ¿quién eres tú para hablarme de Dios? ¿Qué me puedes tú enseñar a mí? Si tú antes hacías aquello, si tú antes hacías lo otro, ¿no? La gente puede pensar así, hermanos y hermanas. A veces tenemos que preguntarnos también si nos falta establecer un poquito más de fama, de santidad de parte nuestra, entre los nuestros, entre los que amamos y entre aquellos que apreciamos. Hay que pensar en todo esto. Si me falta un poquito más de santidad, de entrega y donación antes del lanzamiento a la evangelización y a la propia predicación. Mira, hermanos y hermanas, aunque sea difícil predicar entre los nuestros, Jesucristo nos enseña hoy que es necesario. Aunque pasen todas esas cosas, aunque empiecen todas esas cosas, hermanos y hermanas, Jesucristo nos enseña hoy por su palabra que es necesario hacerlo. Y como es necesario hacerlo, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y nunca olvidar es el valor que tiene la oración. La oración que elevamos ante Dios, ante aquellos que amamos, ante aquellos que apreciamos y no nos quieren hacer caso o no quieren escuchar lo que nosotros tenemos que decir acerca de Dios o de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De hecho, tenemos que orar para que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, llegue a aquellos hermanos y hermanas que siempre hemos amado, porque los seguimos amando a pesar de todo, a lo que siempre hemos apreciado, porque son gente que están de cerca, pero hermanos y hermanas no nos quieren escuchar. ¿Qué cosa? No nos quieren escuchar. Eso es todo lo que pasa ahí, hermanos y hermanas. Eso es parte de la reflexión de hoy. ¿Cómo podemos concluir esto? ¿Y a qué conclusión podemos llegar delante de Dios para entenderlo? Pues mira, yo creo que sencillamente la forma de concluir esto es que hay que entender, muchos hermanos y hermanas, que muchos no van a entender nuestra actitud de ahora convertirnos en evangelizadores, en llevar la palabra de Dios, en ayudar a otros a alcanzar el conocimiento y la verdad de Dios, ¿no? Esto va a pasar. Y es muy probable, hermanos y hermanas, que muchos entre nosotros, cuando nos vean en esa actitud y nos vean enfocados en llevar la palabra de Dios y ser evangelizadores, se preguntarán cómo es que ahora este es tan diferente. Si yo lo conozco, si fue conmigo acá, si fue conmigo allá, si hicimos aquellas cositas, ¿no? Al igual que a Jesús, hermanos y hermanas, esto nos va a pasar a nosotros. Ten eso en mente. La gente no va a aceptar el misterio de Dios que tú y yo tenemos fe que está presente en nosotros. Y presente en nosotros, ¿por qué? Porque yo soy un ser humano común y me he dejado tocar por Dios. En mí ha habido conversión y en mí ha habido transformación.
Tal vez no he llegado a la perfección, tal vez no he llegado a la santidad. Voy camino a ella. En mi diario vivir, por debilidad humana y por inclinación al pecado, tengo altas y bajas. A veces estoy cerca de las cosas de Dios, a veces estoy lejos, a veces estoy en la gracia y lamentablemente también a veces estoy en lo pecado. ¿Cómo es que ahora tú eres tan diferente, no? Pues ya sabemos, hermanos y hermanas, tenemos que esperar que estas cosas suceden. Somos seres humanos comunes, claro que sí, que nos conocen desde hace mucho tiempo, muchas personas, y conocen muchas cositas acerca de nosotros. Jesús hoy, y escucha esto bien para ti que estás preocupado por los tuyos o por los que amas y consideras amigos y amigas de verdad. Hoy Jesucristo nos llama a que nos animemos, hermanos y hermanas, ante este tipo de situación. Rechazo, que no nos hagan caso, que nos animemos ante este problema, ¿no? No deje que esta situación se convierta en un impedimento para ti, jamás. Que nunca esta situación se convierta en ¿qué? En un obstáculo, ¿no? Para tu misión como cristiano, hermanos y hermanas, para tu testimonio en tu vocación cristiana. No lo permitas. Jesús hoy nos recuerda y sabe muy bien, hermanos y hermanas, dice ese versículo 57, que nadie es profeta en su patria, ni entre los suyos, ni entre su familia. Y tú y yo lo tenemos que saber. Y por eso, hermanos y hermanas, en muchos momentos vamos a carecer de prestigio. Sea por lo que sea, porque no creen en nuestra conversión o porque tengan envidia de las cosas que hemos logrado y de la bendición que hemos tenido delante de Jesús, ¿no? El resultado de esto, hermanos y hermanas, son causa de los prejuicios. Y siempre va a haber prejuicios contra los que creen en Dios, contra los que dicen que Dios ha obrado un cambio y una transformación en sus vidas. Van a haber prejuicios, ¿no? Van a haber dudas acerca de nuestro cambio. Va a haber un montón de sospechas alrededor nuestro, de nuestra entrega a las cosas de Dios, de nuestro compromiso, que hemos dejado muchas cosas atrás, de incluso la conversión que nosotros hemos vivido, que nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que, wow, de donde Dios me sacó, en el fondo donde yo estaba, en la trampa en que yo estaba, en el laberinto en que yo me encontraba, en la perdición en que yo me encontraba. Tú y yo conocemos eso, ¿verdad? La seriedad que le estamos dando a Dios, muchas veces la gente lo desconoce porque la gente se fija en lo superficial y no mira en el corazón. Dios mira el corazón en la profundidad de lo que hemos vivido, lo que no ha estado expuesto a los ojos de nadie, sino de Dios solo, que es tu interior y el mío. Eso lo sabe Dios, ¿no? Y esto, lamentablemente, hermanos y hermanas, esto cuando nos pasa, tiene serias consecuencias. Pues el que no acepta, hermanos y hermanas, el que no tiene fe, no le sucede nada de Dios en su vida. Versículo 58. Allí solo Jesús pudo hacer algunos milagros. Y es bueno que escuchemos eso, algunos. Cuando Jesucristo donde va, toca a todo el mundo que necesita, hace todo lo que... Es más, da más de lo que la gente espera. Allí tan solo pudo hacer algunos milagros. Versículo 58 de hoy. Aún queriendo, porque ese es el deseo de Jesús, no pudo hacer nada. Y también nos va a pasar a nosotros, que nos sirva de modelo y de ejemplo lo que Jesucristo tuvo que atravesar. Es lamentable, hermanos y hermanas, que por este tipo de actitud la gente que amamos, aquellos a quien tú y yo apreciamos, limiten, porque esto es lo que hacen, limitar el poder de Dios en sus vidas. Por eso nunca tú y yo perdamos la fe, nosotros, hermanos y hermanas, de creer que Dios puede salvar a quien está perdido. No depende solo de nosotros. Hay un poder bien grande en Dios. Dios es el que hace las cosas. Nosotros somos instrumentos, mensajeros. Nos dejamos utilizar por Dios como un medio bueno para llegar a los demás. Pero allí donde nosotros no podemos, puede el poder de Dios. Entonces eso lo tenemos que en esperanza. Eso lo creemos a través de la fe, ¿no? Dios puede salvar lo que está perdido si yo
con mi palabra y mi ejemplo causó dudas y sospechas y no creen en mí. Esa incredulidad, hermanos y hermanas, lamentablemente limita la presencia de Dios. No solo en la sociedad, y tú lo sabes, en la sociedad, en el mundo donde vivimos, en las cosas donde llevamos a cabo la vida del diario vivir, sino tan cerca y en un elemento tan fuerte de relaciones personales, íntimas, sentimentales, de sangre o afinidad, como lo es la familia, como lo es el matrimonio, hermanos y hermanas, y como son los amigos y las amigas que están allegados a nosotros. La falta de fe es un obstáculo, hermanos y hermanas, que lleva a nuestros amados y a nuestros apreciados a no ver más allá de nosotros. No ven más allá de nosotros, no ven a Dios detrás de nosotros, no ven lo que Dios ha hecho antes de nosotros llegar a ellos, la experiencia que hemos tenido, lo que Dios ha hecho con nuestras vidas pasadas, con lo que Dios está haciendo en el presente y nuestras vidas ahora renovadas y convertidas en el nombre de Dios. Por eso es que decimos en Idea Fuerza, a nadie, hermanos y hermanas, le predicamos nosotros cuando evangelizamos nuestra propia persona, sino la persona de Cristo. A nadie le pidamos tampoco al evangelizar que nos siga a nosotros, sino que sigan a Jesucristo el Señor. Esto no quita, hermanos y hermanas, que no demos testimonio. Esto no quita que nuestra vida sea de ejemplo, a imitar, que revelemos ante los demás lo que es vivir en la vida de Dios, en la vida del Espíritu y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Tiene que ser serio. Pero allí donde yo no llego, no por causa mía, sino por causa de la envidia tal vez, sino por causa de los prejuicios, sepan ustedes que allí entra Dios y que allí penetra Dios. Y en eso tenemos que tener fe. Hermanos y hermanas, terminamos hoy en oración. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios junto a los tuyos sea para glorificar y para la honra de nuestro Dios Padre del cielo. Y te irá bonito en su nombre. Veo mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios.